¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí tan madrugadores todos un lunes. Bueno, como decía Isabel, gracias por la presentación. Soy Virginia Pérez Alonso, directora de Público. Os doy la bienvenida a esta nueva jornada que, bueno, convocamos con mucho interés, la verdad, porque nos genera mucha curiosidad esto del hidrógeno verde y de ver las implicaciones que puede tener y las distintas utilidades, ¿no? Y siempre aprender y descubrir nuevas cosas nos resulta muy interesante, ¿no? Muchas gracias a todas y a todos por haber venido, especialmente a todos los que formáis parte de esta comunidad que nos apoya a un medio como Público y que nos permite seguir adelante cada día haciendo este periodismo crítico, generalmente, que es, bueno, muy valorado por los lectores, no tan valorado por otras esferas, pero ahí vamos. Quiero agradecer la acogida y el apoyo a la Fundación La Caixa, a Caixa Forum Madrid, que desde hace unos meses, como comentaba la directora, nos han comprometido a respaldarnos en este camino que hemos emprendido de organizar este tipo de foros para analizar asuntos de actualidad y que están candentes, ¿no? Y bueno, por supuesto, llegamos aquí de la mano de la Fundación Espacio Público. Aquí está su presidente, Orencio Osuna, que es nuestra compañera de reflexión y de debate sobre temas que están, bueno, pues en el candelero político y social, ¿no? Agradecemos también la colaboración para esta jornada de la Asociación de Divulgación Científica Elemento 21. ¿Y por qué Público apuesta por este debate? Pues porque la búsqueda de soluciones para frenar o mitigar la crisis climática es una prioridad absoluta para nosotros. Ya desde hace muchos años estamos trabajando en estos temas y bueno, pues está claro que el Gobierno hace una apuesta clarísima por este asunto en el momento en el que aprueba un PERTE por más de 16.000 millones de euros, que es una barbaridad de dinero. Y bueno, para los profanos en la materia os diré que PERTE es el acrónimo de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, que es un nuevo instrumento de colaboración público-privada en el que participan distintas administraciones públicas, empresas, centros de investigación, ¿no? Pero claro, con la crisis energética, que ya era previa a la guerra de Ucrania, pero que desde luego se acentúa mucho con esta guerra, el hidrógeno verde se convierte en un elemento geopolítico de primer orden, ¿no? Y esta apuesta tan grande por el Gobierno en el sentido de impulsar y de apoyar este combustible, bueno, pues o sea, tanto es así que han convencido a Alemania y a Francia para crear un corredor verde, el H2Med, que lleve hidrógeno verde al resto de Europa y además haga de la península ibérica un hub energético, ¿no? Pero claro, aún así hay muchísimas dudas en el papel que va a jugar este elemento, el hidrógeno verde, en el futuro, ¿no? Dudas pues, sobre el coste y el sobrecoste que puede generar el despliegue de infraestructuras, dudas sobre quién se va a llevar los beneficios, si van a ser los mismos de siempre, los mismos oligopolios de siempre, o si se van a democratizar las ganancias, dudas sobre a qué sectores se va a poder destinar esta nueva energía, si va a ser solo para la industria, si también va a ir destinada a calentar los hogares, si con ella se va a permitir descarbonizar el transporte pesado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues para despejar algunas de estas dudas, o todas ellas si podemos, hemos organizado esta mesa de debate, una mesa de debate diversa que cuenta con personas del mundo de la investigación y de la sociedad civil, con la idea de que nos aporten miradas diferentes sobre este reto energético que nos plantea el hidrógeno verde, ¿no? Además, vamos a tener el privilegio de contar con la participación de la ministra de Ciencia e Innovación, de Diana Morant, a quien agradecemos mucho que haya querido participar en la clausura de este acto. Pues gracias a Alejandro, gracias sobre todo Virginia, directora del Diario Público, por esta invitación, pero también enhorabuena por esta jornada. A los fundadores de Elemento 21, cómo no a Caixa Forum, Isabel, gracias de nuevo por abrir las puertas a la ciencia y a estas jornadas tan interesantes. Y a todos los ponentes y las ponentes, seguro que la parte más interesante ya la habéis vivido y me la he perdido. Investigadores, investigadoras, autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes.
decía Julio Verne hace 150 años en su novela La isla misteriosa, el agua será el carbón del futuro. A Julio Verne siempre lo hemos catalogado como un escritor de ciencia ficción. Y ahora se constata que aquello que se catalogaba como ciencia ficción ya no es ciencia ficción, sino que es el futuro que ya está aquí. El hidrógeno verde es ya presente en España, donde, conectando la ciencia con el desarrollo tecnológico, estamos sentando las bases para que sea una alternativa energética real que va a contribuir a acercarnos a una sociedad climáticamente neutra en el año 2050. Por poner un ejemplo reciente, hace solo unos días, una spin-off del Instituto de Tecnología Química del CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia, Cryonics, anunciaba que ha alcanzado el hito de generar ya hidrógeno verde con tecnología propia. Un paso clave para dar el salto de la generación experimental de hidrógeno a la generación comercial de equipos antes de que finalice esta década. Un éxito más, por tanto, si me permitís presumir, de la ciencia pública española. Este avance va a ayudar a responder también a la pregunta que encabeza esta jornada, que con tanto acierto ha organizado el Diario Público aquí en CaixaForum, que es la de ¿el hidrógeno verde es un combustible con futuro? Yo me atrevo a responder que sí, que el hidrógeno renovable va a alcanzar en España, en el mundo, un peso de gran relevancia. Se prevé que el hidrógeno renovable alcance estimadamente el 35% del peso del comercio energético mundial en tan solo 3 décadas. Por tanto, el hidrógeno verde es el camino más seguro hacia la descarbonización total, que quizás sea una utopía, pero es la utopía que a día de hoy nos mueve a andar juntos a un camino que ya no acepta más prórrogas. No podemos seguir quemando el planeta. Justo la semana pasada, más de un centenar de científicos de todo el mundo nos han exigido un recorte urgente del 50% de las emisiones de CO2 para antes del 2030. Ellos ya nos hablan de que lo urgente no es hacer de nuestro planeta un planeta mejor, sino ya hablan de un planeta posible. Una vez más, la ciencia nos advierte. Nos lo han contado hoy también en primera persona los componentes de la mesa, expertos que están trabajando a nivel intergubernamental precisamente para la lucha contra el cambio climático. Y este mensaje ha calado en la ciudadanía española, a pesar de los negacionistas, a pesar de algunos responsables políticos que se ponen de perfil o que procrastinan el cambio. El 92% de los españoles están preocupados por la emergencia climática. En nuestro país la gente está del lado de la evidencia científica y los representantes públicos, desde las instituciones, hemos de estar al lado de la gente, facilitando, por tanto, las soluciones que, desde luego, van a venir de la mano de la ciencia y la innovación. A estas alturas ya no cabe duda de que cuidar mejor del mundo pasa por cuidar también mejor a nuestra comunidad científica. Porque si ayer era urgente, hoy ya es tarde para combatir los efectos de un cambio climático que está causando daños medioambientales, humanos y económicos irreversibles en todo el planeta. Hablo y podríamos hablar de todas las derivadas, pero voy a poner solo un ejemplo. Por ejemplo, el aumento de la voracidad de los incendios de estos últimos años, como el que ahora mismo está asolando parte de Castellón y de Teruel, que es solo una muestra de los efectos que tiene el calentamiento de la Tierra a una escala sin precedentes en 2 millones de años. Si el ser humano ha sido capaz de provocar esta realidad trágica con apariencia de distopía, también podemos y debemos revertirla. En nuestras manos, en la de todos, está la esperanza. Aún estamos a tiempo de asegurar un mundo habitable a quienes nos sucederán. Y ese es el gran reto colectivo de nuestra generación. Y además, también me atrevo a decir que disponemos de todas las herramientas para lograrlo. La primera de todas esas herramientas es la voluntad. Desde el Gobierno de España nos hemos comprometido firmemente
a liderar la transición energética no solo en Europa, sino también en el mundo. Y ya estamos avanzando en este ambicioso propósito como actores protagonistas en la inaplazable revolución energética e industrial. Hoy ya somos el 5º país a nivel mundial en producción de energía eólica y el 8º en generación renovable. En estos momentos España acoge el 20% de todos los proyectos relacionados con hidrógeno verde del mundo. Proyectos que son hitos como el del Corredor del Hidrógeno Europeo H2Med, que hemos impulsado con otros 2 países, Portugal y Francia, y ahora con la incorporación de Alemania, y que cubrirá el 10% de la demanda de hidrógeno renovable de la Unión Europea en el año 2030. También contamos con otra herramienta indispensable, los recursos. Por una parte, disponemos de los recursos económicos, que no nos han caído del cielo, sino que están llegando a nuestro país porque el proyecto de modernización que estamos desplegando a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está generando un nuevo marco de confianza y de seguridad. Y sobre todo es un proceso de reformas profundas que está dando resultados que ya son incontestables. Pese a los efectos de la primera pandemia que hemos sufrido en un siglo y de la primera guerra a las puertas de Europa en 2 décadas, España registra hoy cifras récord de empleo, los niveles más bajos de inflación de Europa y será la potencia económica europea que más crecerá este año. Por esa solvencia contamos con el apoyo firme de toda la Unión Europea. No siempre ha sido así. En los últimos meses hemos recibido más de 31.000 millones de los fondos Next Generation y estamos destinando de este dinero a la transición ecológica el 40% del total de los fondos europeos y del plan de recuperación, 28.000 millones de euros. Solo desde el Ministerio de Ciencia e Innovación vamos a multiplicar también por 4 la inversión directa anual en I+D+I en nuevas formas de energía. Es decir, vamos a movilizar más de 700 millones de euros en solo 2 años en la parte de I+D+I, que nos va a permitir avanzar en el desarrollo en España de las energías limpias, baratas y seguras del futuro, como el hidrógeno verde. Pero no solo la Unión Europea confía en España ahora más que nunca, también lo hacen las inversiones extranjeras. Hoy nuestro país registra cifras récord de inversión extranjera directa. Concretamente, y hablando del tema que nos ocupa, en el año 2022 España fue el 3er mayor receptor mundial de proyectos en el sector de las energías renovables y el 4º en proyectos relacionados específicamente con el hidrógeno verde. Esto se traduce en más de 2.800 millones de euros de inversión extranjera que nos ayudarán a avanzar en la autonomía estratégica de España en materia de energía. Y hoy contamos, además de con esos recursos económicos, también de los recursos naturales. Magníficos recursos como son el sol, como es el viento, pero sobre todo el capital humano, el talento científico innovador, que en España es extraordinario y muy fructífero. Ocupamos la posición número 11 en el ranking mundial de la producción científica. Aunque parece lógico apoyarse e impulsar estas fortalezas, no todos los gobiernos lo han visto así. Recordemos las políticas erróneas y fallidas que se aplicaron para la salida de la crisis anterior, la crisis financiera, como los recortes del Partido Popular en ciencia e innovación, que provocaron la famosa fuga de cerebros, o el impuesto al sol u otros obstáculos que se pusieron al despliegue de las energías renovables. Unas políticas que han perjudicado un sector crucial, no solo para combatir el cambio climático, sino también para reindustrializar nuestro país y crear empleo de calidad. Porque van unidos. La transición energética es una oportunidad para crear un nuevo modelo productivo basado en el desarrollo sostenible que cree prosperidad y empleo de calidad para nuestros jóvenes en todos los territorios del país. Así lo entendemos, así lo hemos entendido desde el principio y así lo estamos trabajando desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Hoy estamos reparando el daño causado por una década de abandono a la ciencia, a la innovación y a las soluciones que generan. Y los resultados son de gran calado. Durante el año 2022, las energías renovables representaron el 42% de la energía generada ya en nuestro país. De hecho, somos más capaces de generar energía que de consumirla. Por eso, otro de los retos es el almacenamiento. España ya cuenta también con la capacidad de fabricar el 90% de los componentes de un proyecto completo
de energía eólica, el 90% de los componentes, y el 65% de la fotovoltaica. Y además somos el tercer país de la Unión Europea con más empleos vinculados con las energías renovables. Más de 100.000 empleos dependen ya de las energías verdes en España y se calcula que podrán llegar a 500.000 de empleos en la próxima década. Empleo, por supuesto, de calidad para garantizar un futuro a nuestros jóvenes, a nuestra economía y también a nuestro planeta. En definitiva, estamos aprovechando esta transición ecológica para revolucionar también nuestro mercado laboral, que ya ha cambiado de paradigma. Hoy, 1 de cada 4 nuevos empleos que se generan en nuestro país desde el año 2020 son en el sector de la I+D+I. Como les decía, contamos con el compromiso político, con los recursos económicos y naturales, con el talento, y este tercer instrumento o herramienta son las reformas legislativas profundas, como la Ley del Cambio Climático, la primera ley de cambio climático que ha tenido nuestro país, que son reformas valientes, con políticas decididas, basadas en la ciencia y en la innovación, y con medidas con recursos extraordinarios, como los 8.900 millones de euros de inversión pública y privada de nuestra hoja de ruta del hidrógeno verde, o los 6.900 millones de euros del PERTE para energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento. Dentro de este PERTE, de este proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica de nuestro país, se enmarca un instrumento del Ministerio de Ciencia, que lo hemos denominado Plan Complementario porque complementa el resto de líneas que trabajamos desde el Ministerio, que es específico para este sector y hito estratégico de nuestro país, que es el Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable. Con este plan complementario, que es una herramienta innovadora, trabajamos juntos, el Estado, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, y 8 comunidades autónomas, sumando talento, rompiendo fronteras territoriales, generando redes, aprovechando los recursos y capacidades científicas y tecnológicas de todos y de todas para desarrollar en nuestro país las energías verdes del futuro. Este plan, por tanto, responde a una nueva forma y pionera de orientar nuestras políticas científicas y de innovación basadas en la cogobernanza. Al final, el sistema de ciencia lo conformamos las administraciones públicas, no solo la Administración General del Estado, también las administraciones autonómicas, pero también tenemos que sumar al sector privado. Y es un nuevo paradigma de Estado emprendedor, un Estado que arriesga, que gana y que pierde con sus empresas para resolver los problemas de nuestra sociedad. Para acelerar la innovación en nuestro país, que es una asignatura pendiente, necesitábamos innovar también en nuestras políticas y fortalecer nuestro Sistema Nacional de Ciencia e Innovación. Y, por tanto, con este nuevo instrumento, el Gobierno de Pedro Sánchez está apostando como nunca por la investigación científica y el desarrollo tecnológico como motor para transformar nuestra economía, pero también, importantísimo, cohesionar nuestro país, teniendo en cuenta todos los territorios, y ganar así en competitividad y autonomía estratégica. Os sigo hablando de este plan complementario, que es el plan del hidrógeno renovable. Lo estamos desarrollando desde hace un año. Tiene su capital en Puerto Llano. Allí se encuentra nuestro Centro Nacional del Hidrógeno. Parece casi una paradoja, pero en una cuenca manchega, donde hoy duermen incontables pozos mineros, despierta la solución alternativa, que es el hidrógeno renovable. El plan está liderado, por tanto, por Castilla-La Mancha y cuenta con la participación de la Comunidad de Madrid, de Asturias, de Aragón, Canarias, Navarra, Extremadura y el País Vasco. Como veis, somos un país que entiende cada vez más que hacemos una mejor España si la hacemos desde toda España y, por tanto, que cohesionamos en torno a la ciencia y a la innovación también al territorio. Una fortaleza nueva y sumamente poderosa, que nos convierte en una nación capaz de generar riqueza sin emitir gases de efecto invernadero. Y esa es la clave para la competitividad del futuro, la competitividad de los países y la de las empresas. Por eso esta carrera por la autonomía energética la hemos de correr juntos, con una colaboración más estrecha entre el sector público y el privado, entre el tejido científico y el productivo. Y hemos de seguir elevando este relato también a la Unión Europea, sin ningún complejo,
con decisión, con orgullo, con un liderazgo global sin precedentes que nos estamos ganando a pulso. Solo hay que ver la influencia de nuestro presidente Pedro Sánchez o de nuestra vicepresidenta Teresa Rivera en el debate europeo de la nueva energía. Somos un país líder en la revolución energética porque nos avalan todas las fortalezas y todos los avances que os he esbozado y que han hecho posible que la sociedad y la economía española resistan mejores envites, como por ejemplo el chantaje energético al que ha sometido a toda Europa un dictador como es Putin. Contamos con capacidades y compromisos sólidos que posibilitan también que España haya pasado de importar recortes a exportar soluciones a Europa, como la solución ibérica, para contener los precios de la electricidad y que solo ha sido posible precisamente por la fortaleza que nuestro país tiene ya en ese mix energético que aportan las energías renovables, o el impulso de una reforma del mercado de precios de la electricidad en ese mercado eléctrico que garantice una energía limpia, segura y a precios asequibles. Y es esa batalla la que estamos dando de nuevo en Europa. Y en menos de 4 meses, cuando ocupemos la presidencia de la Unión Europea, una de nuestras prioridades será precisamente impulsar una transición energética justa como oportunidad también de aumentar la competitividad de la industria europea en el nuevo tablero geopolítico. Como veis, por tanto, y como reza el título de esta jornada, el hidrógeno verde ya no es una utopía de una novela de Verne. Ha saltado de la ficción a la realidad gracias a una maratón muy real que nuestros científicos y científicas llevan años corriendo y que nuestro país ha de seguir apoyando de forma unánime, decidida y constante. El hidrógeno verde es presente, es futuro y sobre todo es esperanza si seguimos construyendo esta alternativa energética juntas y juntos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, ministra, por estas perspectivas sobre este sector energético y del I+D+I, bueno, que está ante un reto de transformación y de cambio absolutamente fundamental, porque al final estamos ante una crisis climática que requiere soluciones científicas y comprometidas por parte de todos, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu discurso. Y ya terminamos. Gracias a todas, a todos por haber estado aquí esta mañana primaveral. Seguimos encontrándonos en público, ya saben, periodismo comprometido, periodismo incómodo. Gracias a todos.